No los quiere nadie. Lo hago por tu bien. Nadie me quiere. Soy gorda y fea. Hay que esforzarse más, corazón. Vamos a darle un bu a Linda. Niña, eres tan pequeña, aunque lo ves todo. ¿Y si pudiéramos mostrarte una visión de la belleza donde no se excluye a ninguna mujer o niña? Where fitness comes in all sizes. Onde toda a pele é bonita. Where we're shown exactly the same as everyone else. Where beauty isn't binary. Donde mis canas se ven fantásticas con rojo. Pues si te mostramos un mundo donde todas las mujeres son visibles, entonces, niña, nos mostrarás a todas. ¿Qué tal, mis queridos no pertenecientes? Pues bienvenidos una vez más a Desde el Alma, y hoy nuevamente nos acompaña la psicóloga Citlali Muñoz. Para quien sigue nuestras emisiones, sabrá que Citlali hace un par de semanas nos acompañó con un tema bastante importante que fue el suicidio en la infancia, tema que, bueno, seguiremos tratando en emisiones posteriores. Pero tocamos un tema que hoy retomamos y que formará parte de una trilogía, como en las películas tipo del Señor de los Anillos. Hicimos ya un video sobre el saber escuchar, hicimos ya un video sobre las palabras y el don que tienen las palabras para impactar a otros, pero hoy vamos a tratar con Citlali un tema muy importante también, que son herramientas que nos ayudan para cualquier situación de relación con los demás, y es el te miro, me miras. Antes de entrar de lleno en el tema, bueno, pues para quien no hayan visto el video todavía de infancia y suicidio, Citlali tiene más de 20 años de experiencia como psicóloga y particularmente en la terapia de juego. Entonces, una de las cosas por las cuales salió este tema con Citlali es por un taller que ella da particularmente con los niños, pero que por supuesto también aplica a cualquier edad, que es justo como se llama el título de este video, que es Te miro, me miras. Y en este taller lo que Citlali busca es justamente mirar al otro, no desde el punto de vista literal de ver con los ojos, sino de reconocer al otro, de darle ese lugar al otro con el que estamos interactuando. Entonces, quisiera iniciar pues dándote la bienvenida, Citlali. Gracias por nuevamente estar con nosotros y compartirnos de tu conocimiento. Eso se te agradece muchísimo. Y pues me gustaría que empezáramos de lleno hablando del tema. ¿Por qué se te ocurrió este taller? O sea, ¿de dónde surge tu idea de crearlo? ¿De qué necesidad? Y me decías que a ti te conocen entre tu trabajo como la terapeuta de la mirada, ¿no? Eso me habla que es un tema que has venido elaborando a través del tiempo. ¿Por qué consideras que es tan importante esta parte y por qué desarrollaste este taller? Hola Miriam, buen día a todo tu auditorio. Como decía un poco Raúl, que ya se sentía muy familiarizado con el tema de los no pertenecientes, de la misma forma me siento yo. Te miro, me miras es un tema que sí, evidentemente ya tiene muchos años, es un tema que yo he estado trabajando, que yo he estado elaborando, primero desde lo personal y después ya desde lo colectivo, ¿no? Yo creo que la elaboración empieza desde mi niñez, y vamos a hablar desde hace muchos, muchos años, pero finalmente ya en la cuestión de la práctica, yo siempre he pensado que la forma de mirar, y hay que aquí hacer un paréntesis muy grande,
porque son dos cosas. La vista como sentido, que tiene que ver con esta cuestión de ver imágenes, codificarlas, mandarlas al cerebro, y entonces ya se hace como la vista. Y este sentido de mirar que va un poco más allá, que va un poco más, como tú dices, al alma, o sea, mirar desde el alma, hablar desde el alma, tiene que ver ya más con todos los sentidos, con toda esta parte sensorial de cada persona. Surge hace muchos años, cuando llegábamos a las escuelas, cuando nos invitaban a dar algún curso, alguna escuela, algún kinder, inclusive a las mismas autoridades, y ver cómo las maestras tenían una vista hacia los alumnos de decir que la tos, o que escucho una vista, o sea, yo veo a los niños como que son latosos, como que son groseros, como que ya estoy cansada de hacer todo eso, pero cuando se atrevían a mirar a los niños, veían a seres que necesitaban y que tenían muchas cuestiones, y ahí era justamente donde se podía trabajar más con ellos. La mirada y la vista son cosas diferentes. Mientras que la vista es más anatómico, la mirada es más sensorial. Surge, bueno, en Coyoacán se da desde hace mucho tiempo, para escuelas de Coyoacán, para niños de Coyoacán a todos los niveles, surge este taller de Miro, me miras. Puede ser desde lo colectivo, pero también sucede mucho en el consultorio, ¿no? La mirada que yo tengo hacia los niños, hacia los papás, hacia los adolescentes, de alguna forma también puede determinar algún camino para su mejoría. A mí me interesó mucho el tema porque creo que al final estamos en un tiempo, como comentábamos un poquito antes de iniciar la grabación, donde parece que necesitamos a veces ser vistos desde ciertos ángulos y nos perdemos en una realidad que a veces solo es una fantasía, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me interesó mucho el tema de la mirada desde un contexto diferente, pero que llega al mismo punto. Cuando estaba haciendo mi primer intento de tesis de licenciatura en literatura española, tomé un autor de los 60, 70 llamado Juan García Ponce, que se dedica a la literatura erótica. Y la obra que elegí, aunque obviamente cuando haces una tesis pues tienes que leer mucho del autor, elegí una obra que trataba, se llama De Ánima, y hablaba de dos personajes que tenían una serie de encuentros eróticos en el departamento de él, que era un escritor, y siempre estaba la presencia de un gato y la mirada de ese tercero, ¿no? Entonces me puse a indagar sobre el tema, de hecho era el tema de ese intento de tesis, que bueno, finalmente no lo hice, pero investigué mucho en relación a la mirada. Me di cuenta que este señor todo lo trataba a través de la mirada, era como el eje conductor de su obra. Y yo me empecé a preguntar por qué, ¿no? O sea, ¿por qué no a través del sentido del tacto o del olfato? ¿Por qué la mirada? Bueno, una de las características que él tenía es que le dio esclerosis múltiple. Entonces, con el tiempo, lo único que podía hacer era mirar, precisamente porque su cuerpo se fue quedando inmóvil al grado que su mayor herramienta era la vista, ¿no? Cuando yo estuve hospitalizada, después de mi intento de suicidio, pues no tenía mi celular en la mano, ni siquiera tenía cabeza para leer ni nada, ¿no? Entonces, lo único que hacía todo el día, pues, era mirar, ¿no? Y justamente ahí lo hilé y dije, claro, cuando tú tienes pocas posibilidades de tener acceso a otras herramientas de tu cuerpo, pues lo único que te queda es observar y a través de la mirada empezar a interpretar un montón de cosas. Entonces, para mí el tema de la mirada se convirtió en un tema súper interesante, ¿no? Me puse a investigarlo desde el punto de vista, por ejemplo, de la publicidad, ¿no? Cómo ellos trabajan mucho con imágenes, lo que te permiten ver, qué es lo que te están transmitiendo o a qué le están dando reconocimiento. Y así como lo dije con el tema del oído, lo digo también con el tema de la vista. Hay muchas personas que pueden no gozar
físicamente, fisiológicamente de la mirada, de la vista, y sin embargo son personas que son capaces de mirar a otros, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que enfocásemos, y reiterando que estamos hablando desde ese punto de vista, la mirada como un reconocimiento del otro, la mirada como un reconocimiento de una realidad, y que por tanto puede ser modificada, porque ahorita tú bien lo mencionabas, Citlali, con el ejemplo que pusiste de dónde te surge la idea del taller. La mirada que muchas maestras tenían era de los niños son muy inquietos y son latosos, ¿no? Volver a hacer un cambio de mirada es posible, es algo que yo te preguntaría. ¿Es posible cambiar nuestra mirada hacia el otro? Y esto, si es posible, ¿cómo es que lo podemos lograr, no? Pongo este ejemplo porque todos tenemos personas que nos incomodan, personas que ya tenemos como muy etiquetadas en nuestra vida con determinadas características, y cómo a veces nos perdemos otras perspectivas de esa misma persona, porque la realidad que nosotros asumimos a través de esa mirada es con la que nos quedamos, y cómo nos quedamos o generamos ya como un letrero, ¿no? De esta persona es prejuiciosa, esta persona es egocéntrica, etcétera, etcétera. ¿Es posible cambiar esa mirada? Y si es posible, ¿cómo es que se puede lograr? ¿A través de qué? Bueno, yo creo que siempre es posible si tomamos en cuenta y si partimos en que somos seres cambiantes, que van teniendo madurez y que no somos inmóviles, y que justamente esa mirada hacia nosotros mismos primero va a ir cambiando. Yo te preguntaría, Miri, ¿cómo era tu mirada cuando eras una niña? ¿Cómo era tu mirada cuando eras un adolescente? ¿Cómo era tu mirada antes de estar casada y después de estar casada? Evidentemente somos seres en movimiento, ¿no? En tanto eso, las miradas se van modificando. Primero, hacia nosotros mismos, y segundo, hacia los demás, ¿no? Hay una mirada que yo creo que es la que va a determinar alguna estructura o la estructura, ¿no? O que no que determina totalmente, pero que sí tiene un peso muy fuerte, ¿no? Y es la mirada de la madre. Claro. Esa mirada, esa primer mirada, y que no solamente tiene que ver con la mirada, tiene que ver con el oído, tiene que ver con el olfato, tiene que ver con la boca, ¿no? Esa mirada, yo sí creo que es la que va a, justamente, tiene un aporte muy grande, ¿no? En cómo voy a mirar yo en un futuro, cómo me voy a mirar y cómo voy a mirar al otro. Evidentemente, por ser seres en movimiento, pues nuestras miradas van a ir cambiando. Alguien me podría decir, bueno, yo miraba de una forma determinada, pero tomé un curso de religión, tomé un curso de valores, tomé un curso de superación personal y mi mirada cambió. Okay. O yo miraba el mundo porque de esa forma me miraba a mí mismo en relación, no sé, por ejemplo, a lo importante del dinero. Entre más dinero tuviera, pues mejor estaba yo, ¿no? Llega un evento fuerte, un evento traumático, y me hace modificar mi mirada, ¿no? Y a lo mejor ahora mi intención o mi atención va a estar de otra forma, ¿no? Y de ahí me gustaría comentarte que hay una película que se llama Vendedor de Sueños en Netflix, y cómo son dos miradas muy, muy grandes, ¿no? Dos y más miradas, ¿no? O sea, son muchas miradas las que se ven ahí, pero los protagonistas es un psicólogo, evidentemente con mucho renombre, y su hijo no tiene esa intención de buscar el renombre del papá. Y ahí el papá se mira y se descalifica como papá, pero también se va a descalificar como terapeuta, al grado que tiene un intento suicida. Entonces, esta mirada, evidentemente, no somos seres que vivamos aislados, somos seres sociales, y en tanto la sociedad también nos va a fomentar que tengamos ciertas miradas.
pero ¿por qué este tema? ¿Por qué yo me he adentrado mucho en él? Bueno, te puedo decir que también físicamente tengo ojos muy grandes. Ok, ajá. Los miro mucho, pero Ajá. no solamente miro, observo mucho. Y de acuerdo a esta mirada, hago mis propios análisis. En muchos momentos no los comparto, otros sí, ¿no? Claro. Pero creo que haciendo como un recuento desde lo emocional, pues también tiene que ver con lo físico, ¿no? Y es muy rico cuando tú vas en la vida teniéndote a ti una mirada de aprobación, evidentemente asumiendo tus errores, bueno, es la mirada que vas a dar al otro. Y es muy, muy interesante. Oye, esta parte que en efecto pues es fundamental, digo, en general sabemos que la estructura de la madre, sobre todo y posteriormente la del padre, pues son dos pilares de la conformación de cualquier persona, ¿no? ¿Qué pasa cuando, brevemente, qué pasa cuando un ser que acaba de llegar al mundo no goza de la mirada? Y ya dijimos que mirar no solo estamos hablando desde la perspectiva de los ojos, sino desde todo el ser que implica la figura materna. ¿Qué pasa cuando un pequeñito o pequeñita no gozan de esa mirada, por ende de ese reconocimiento y primer contacto con esa figura materna, ¿no? Porque me queda claro que hay casos donde no hay mamá, pero hay a lo mejor no hay una madre de sangre, pero hay una madre adoptiva, o hay una madre que puede ser la abuela, o sea, ¿qué pasa con aquellos pequeños que a lo mejor tienen que crecer sin esa mirada primaria de la figura materna? Normalmente, ¿a dónde tiende? Sé que no hay generalidades, pero ¿por dónde puede transitar esa persona que no fue reconocida o mirada por esa figura materna, Citlali? Es una pregunta muy interesante, porque justamente no se habla como la madre física, sino se habla como la madre simbólica o el padre simbólico. O sea, no es que necesariamente la persona tenga que tener a su mamá biológica o a su papá biológico cerca de ellos. Como bien dices, hay bebés que nacen y que no pueden tener la mirada de la madre biológica o física porque la mamá falleció, ¿no? Porque el papá no está. Pero finalmente hay alguien que va a desempeñar ese papel. Y si esa mirada es de aceptación, si esa mirada es de bienvenida, ahí está todo. O sea, no necesitas lo físico, mientras que haya alguien que le dé una mirada a ese pequeñito, a ese recién nacido, una mirada de aceptación, porque igual puede ser una mirada de decir, chin, ya, ¿en qué me metí, no? Chin, o sea, y entonces ya la mirada y conjuntamente con el lenguaje van a ir cambiando, ¿no? Van a ir generando una estructura en el ser, ¿no? Oye, Citlali, ahorita me surgió la gran duda, porque a lo mejor, digo, creo que lo estamos explicando, pero como para ser mucho más detallados en esto fundamental. Cuando nos referimos a mirar, ¿no? Ahorita que mencionabas el ejemplo de que existe una figura simbólica materna o paterna que dé ese reconocimiento, ¿podrías ayudarnos a describir un poquito más o a definir o a delimitar en este trabajo que tú has hecho con la mirada a través del tiempo? ¿A qué te refieres? O sea, si yo le digo a alguien, tienes que cambiar tu mirada hacia esa situación o tienes que modificar tu mirada hacia ti mismo o hacia determinada persona, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? O sea, ¿en qué consistiría, digamos, en un plano de verbos, de acciones, lo que yo tendría que modificar en esa nueva mirada hacia esa otra edad que tengo enfrente? O sea, creo que cada uno de nosotros somos los jueces más grandes. O sea, nos calificamos y nos juzgamos de una forma tan grande que cuando a lo mejor las cosas no son tan fuertes, nosotros ya nos estamos dando una calificación de reprobación muy, muy grande, ¿no? Entonces, cuando yo me refiero a que tienes que mirar de una forma diferente para que puedas mirar a los otros de una forma diferente,
la parte del juicio, la parte de la calificación. En esta película que te hablo está muy grande, muy claro cómo el papá se calificaba, el papá psicólogo aparte, el papá psicólogo de mucho renombre, se calificaba en torno a los logros que el hijo tuviera. ¿Y cuántas veces no vamos por la vida de esta forma? Entre más títulos, entre más títulos, entre más cursos que yo tome, entre más ponencias que yo dé, voy a ser más importante. Yo soy más importante. Y en el momento a lo mejor en donde no tenemos nada, en donde no se genera nada, como claro, inclusive la postura física se achica, ¿no? Entonces, es esa parte, la calificación, en tanto nos califiquemos y nos juzguemos de una forma muy fuerte, nuestra mirada va a ser un tanto obscura hacia nosotros. Si ya es obscura hacia nosotros, pues evidentemente es lo que voy a reflejar. El cambio de mirada, Citlali, si digamos nos vamos a este tema como de la calificación o la que le estamos dando a ese otro o a nosotros mismos para empezar, ¿es sencilla de hacer o normalmente en tu experiencia conlleva un hecho de crisis para que la mirada cambie? O sea, en la práctica, ¿no? Porque digo, si lo vemos claramente, a lo mejor no cuando estás en un café, por ejemplo, con amigas, ¿no? O en una reunión, la gente solemos hablar de los problemas y cuando damos una opinión, pues a veces decimos, pues es que tienes que cambiar la perspectiva, pues tal. Parece sencillo, ¿no? Sin embargo, detrás de nosotros traemos todo un cúmulo de información, ¿no? Hablando de lo que nos dieron desde el nacimiento hasta la educación, el mundo que hemos vivido, las cosas que hemos experimentado, que ya traemos como ciertas, digamos, cierto número de ideas o prejuicios sobre el mundo y determinadas situaciones. Es sencillo hacer este cambio de decir, no sé, tal persona opino que es así y de pronto al día siguiente mirarla de otra forma, o casi siempre requiere como de un hecho de crisis o importante que ayude a hacer esa transformación. Digo, me queda claro que habrá niveles de cambios de mirada, no es lo mismo ver al señor de la esquina que te cae gordo todas las mañanas y querer cambiar esa mirada a que te suceda, por ejemplo, con tus padres, ¿no? Lo que has pensado y cómo los has visto por toda tu vida. ¿Qué tan fácil y de qué factores depende que la gente pueda realmente, no de dientes para afuera, hacer un cambio de mirada para reconocer al otro? ¿Qué tan sencillo no lo es? Bueno, yo no creo que sea sencillo, pero tampoco es difícil. Yo creo que depende de cada persona, de qué herramientas cuente con su propia vida. En lo personal y en mi experiencia, generalmente siempre se ha dado por una crisis, por una cuestión de una situación que es muy difícil, ¿no? Muy compleja, que cada persona va a determinar el tiempo que le quiere invertir y el tiempo que se va a tomar, ¿no? Sus herramientas es lo que va a poner en juego, ¿no? Como sus herramientas para poder sobrevivir o vivir ante una situación difícil, ¿no? Y herramientas me refiero a que intervienen los valores, o sea, la solidaridad, la puntualidad, o sea, todos los valores que una persona pueda tener y pueda poner en juego en ese momento. Hay niños que hacen una mirada diferente en situaciones y muy rápido, porque no tienen todavía este cúmulo de la cultura, ¿no? De toda esta presión social, ¿no? Habrá jóvenes o adolescentes que también hacen un proceso rápido. Habrá gente de la tercera edad que igual forma. Generalmente los que más se resisten son los jóvenes adultos, ¿no? Que todavía están con esta fantasía de un ideal y de todo esto. Yo lo que he observado, lo que he visto, he mirado en el consultorio es que
sí deviene de una crisis, ¿no? Los tiempos, no lo sé, qué tan fácil o qué tan difícil, que tendríamos que preguntar a cada uno de nosotros. Si tú me preguntas a mí, Citlali, qué tan difícil te fue cambiar tu mirada en diferentes situaciones, pues hay muchos que fue muy doloroso, ¿no? La mirada de cuando estaba mi mamá viva y ahora la mirada de una mamá muerta, pero muy viva en mí. O sea, es una situación que depende de cada persona. No te podría contestar en si es fácil, si no es fácil. Sí creo que todo lo social ayuda mucho, como te dije, las herramientas que ponemos en juego día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, también van a determinar como los tiempos, ¿no? Y la intensidad de la crisis o del cambio. Oye, Citlali, y esta parte, tú mencionabas la parte de la mirada hacia uno mismo. Me parece que ese es un tema con el que la mayoría de las personas, lo digamos o no lo digamos, hay algunos que tenemos menos tema en hablar de las cosas que nos incomodan de nosotros mismos. Habrá personas que a lo mejor vayan con un discurso de todo lo de en mí me gusta, ¿no? Pero me parece que en general la mayoría de los seres humanos tenemos un tema al mirarnos. Te preguntaría, cuando las personas nos estamos viendo, ¿realmente nos estamos mirando? O de igual forma, o sea, quiero decir, nos estamos mirando a través de nuestro propio reconocimiento, o por lo general traemos una serie de filtros y nos estamos mirando a través del discurso de nuestros padres, del colegio en el que estudiamos, del medio social donde nos movemos, de lo que la publicidad me dice que tendría que ser. O sea, a lo que voy con esto es, ¿qué tan auténtica consideras? Porque tienes toda la razón, tendríamos que irnos con cada persona, pero en lo que has visto, en lo que has observado, analizado, no solo en tu parte de la consulta, sino también en general, ¿no? En el día a día. Yo te puedo decir, adelantándome un poco a lo que comentes, creo que la mayoría de las personas nos vemos a través del discurso de los demás, ¿no? Yo pienso en lo particular que parte del proceso de la vida es, al inicio, incluso antes de nacer, ya tenemos una mirada. O sea, desde que nuestra mamá sabe que estamos embarazada, está embarazada de nosotros, ya hay miradas, ¿no? Ay, seguro se va a parecer a la familia del papá porque sus genes son fuertes. O es niña, la voy a empezar a ver de esta forma y así, ¿no? Entonces, nos vamos como pegando una serie de etiquetas y la vida nos las va echando y nosotras nos las vamos aceptando, hasta que llega un momento en que más bien hay que empezar a despegar todas esas etiquetas como para ver qué queda detrás de todas esas etiquetas versus miradas con las que hemos vivido. Pongo mi caso particular ahorita que preguntabas, ¿cómo te veías de niña? ¿Cómo te veías de adolescente? ¿Cómo te ves ahora de adulta joven, madura, ¿no? Ya no tan joven. Pues te diría que de niña me veía como una niña muy sociable, que era feliz, comiendo dulces, dibujando y recortando muñequitas, que le importaba un comino en la escuela, que era como su mundo inmediato, ¿no? O sea, yo era feliz viendo caricaturas y me veía al espejo y podía andar corriendo desnuda por la casa chiquita sin ningún prejuicio de cómo era mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? Cuando llego a la adolescencia, que subo muchísimo de peso, muchísimo, empiezo a verme distinta, y me empiezo a ver distinta cuando empiezo a hacer una comparación con el resto de mis compañeritas en los últimos años de la primaria y los primeros de la secundaria, ¿no? Que es la época donde pues ya te empieza a interesar el compañerito y ya sabes, todo este tema como de la coquetería, y empiezo a hacer esa comparación y me doy cuenta que no me veo, no me reconozco igual que las demás. Y entonces empieza a haber un rechazo, es una mirada de rechazo al físico que yo tenía, ¿no? Y me pongo la etiqueta de soy gorda y al ser gorda no tengo posibilidades de ser mirada con admiración o con amor o de tener una relación romántica con algún chico por ahí, ¿no?
Así pasa mucho tiempo y ya cuando soy una adulta joven que empiezo a trabajar, que empiezo a descubrir que tengo otras cualidades como es mi capacidad de comunicación, que soy buena escribiendo teatro, que soy buena produciendo obras, etcétera, etcétera, empieza a haber, en efecto, hay una crisis y hay una revaloración de mi persona. No desaparece del todo como esa mirada prejuiciosa y descalificativa que tenía, porque todavía seguía trabajando con el tema del sobrepeso. Sin embargo, empiezo a resignificar cosas que yo ni siquiera me había dado cuenta que existían, porque toda la mirada y todos los discursos estaban a través de lo que se suponía que yo tenía que ser en la adolescencia, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es, yo pienso, de mi particular punto de vista, es que la mayoría de las personas nos vemos a través de los discursos que vamos recibiendo. Y cuesta mucho trabajo quitar todas esas ideas, esos filtros que nos ponemos para ver realmente quién eres, ¿no? O sea, porque además, como bien mencionas, somos seres en movimiento. Entonces, si hoy me preguntan, ¿sigues siendo la misma persona que eras a los 7 años, a los 14, a los 28 o a los 42? Podría decir que la esencia de Miriam está ahí, ¿no? Sigo siendo una persona sociable, confiada, que le gusta comer, que le gusta crear, que le gusta compartir, pero también ha habido una transformación, ¿no? O sea, es decir, creo que estoy en ese proceso y todavía me falta de ver lo que hay detrás de todas esas capas. Creo que estoy más cercana a verlas, pero ha tomado un montón de tiempo y un montón de procesos y también mucho querer hacerlo, ¿no? Entonces, esa sería, adelantándome un poco a lo que yo te pregunté, lo que yo he experimentado en relación a qué tan común es que las personas realmente se vean con su propia mirada o se vean a través de los otros. No sé, por ejemplo, en tu caso, tanto personal como a nivel profesional, ¿qué te ha tocado? Bueno, evidentemente nos vamos construyendo en relación al otro. Eso es un hecho, ¿no? Cuando somos bebés nos construimos a base de las miradas de las personas cercanas, ¿no? Pueden ser los papás, los hermanos, los tíos, dependiendo de con quién nos vayamos relacionando. Como seres sociales requerimos de este acompañamiento, de este mirar. Conforme vamos creciendo y va entrando en nosotros la cultura, el lenguaje, entonces vamos tomando ya del otro, de la afuera, de esta parte social, como bloques, vaya, como bloques. La esencia ya la tuvimos desde esas primeras miradas, ¿no? Tú hablabas de, nos estamos mirando desde que estamos en la vida in vitro, y creo que sí, ¿no? A lo mejor es una mirada en relación a este sentimiento que tiene la madre en su bebé. Yes. ¿No? O sea, ya desde ahí viene, a lo mejor, ver no se puede, ¿no? A menos que sea un ultrasonido, claro, cosas por el estilo, ¿no? Pero ya está el sentimiento, que es lo que va más allá de un simple ver. Yo veo un montón de cosas. Yo veo objetos, veo imágenes, y eso es algo natural, ¿no? Digo, el ciego no ve, pero sí mira. Correcto. ¿No? Entonces, son cuestiones como diferentes. En esta mirada nos vamos construyendo día a día. Sí, efectivamente, el adolescente, el joven, pues se mira en relación a los demás, ¿no? Yo en este momento me estoy mirando en relación a tus ojos, porque de alguna forma tú también te miras en relación a mis ojos, ¿no? Entonces, nos vamos mirando, pero la esencia ya quedó ahí, como tú decías, tú eres una persona social, independientemente de tu físico, ahí prevalece, ¿no? O sea, prevalece lo sociable, lo disponible, lo empática que eres con la gente. Bueno, te podría hablar de muchas cosas que yo he mirado que tú tienes.
y que tiene que ver a lo mejor con esas primeras miradas que te dio tu familia. Sí hay un momento en que nos miramos en relación a los demás, y más en una sociedad como esta, en una sociedad de consumo, de que si te pones tal perfume, entonces por arte de magia se te desaparecen 10 kilos. Yo hasta ahorita no he visto eso, ¿no? Sería buenísimo, pero no pasa así. Ojalá, ¿no? Si te compras tal coche, si, no sé, usas determinada marca o estudias, hace rato hablábamos de los colegios, si estudias en el colegio, o sea, es como la capa, es como la capa. Yo creo que llega un momento de análisis. ¿En qué edad del ser humano? No lo sé, también va a depender de cada uno de ellos, ¿no? Llega un momento en donde el análisis es una forma de cómo mirarse a uno, ¿no? Yo siempre hablo de este viaje introspectivo. Cuando yo hago este viaje introspectivo y me doy cuenta de todas mis herramientas de vida, de todas mis habilidades de vida, entonces en ese momento tengo una mirada mucho más afectiva y efectiva hacia mí. Y evidentemente es lo que voy a proponer en el otro, ¿no? Porque bueno, siempre son propuestas. Si nos vamos construyendo nos vamos construyendo a través del otro en cada mirada, por ser seres en movimiento, pero que llega un momento en que esta mirada va a cambiar en nosotros a través de un análisis o de un viaje introspectivo, también lo va a hacer. Y bueno, la cultura va a determinar muchas cosas, pero llega un momento en donde dices, bueno, ya no me importa, o sea, ya no me importa si me salen canas, ya no me importa si subo más de peso, ya no me importa si pasa esto, o sea, lo que ahora voy en búsqueda, que digo, sería el ideal que toda la gente llegara así, ¿no? Hay quien llega, hay quien no. Edad, pues, tampoco hay como una estadística, ¿no? Si llegas a los 30 ya empiezas a entrar como en un estado de autoanálisis. No es cierto, yo creo que no, yo hasta ahorita no te podría decir, hay una edad o bajo ciertas circunstancias, no lo sé, que nos construimos en relación al otro, sí, día a día. Que llega un momento en donde nos importa demasiado, sí también, y en donde realmente no me interesa la forma en cómo me mire el otro, porque yo ya me estoy haciendo responsable de mi mirada y de mi vida también. Habla de cuánta información a través de los ojos recibimos y que de manera inconsciente, volviendo como al tema de la publicidad y de la mercadotecnia, se meten en nuestros cerebros. La realidad es que estamos siendo contaminados constantemente desde hace muchísimos años por toda esta publicidad que generan las marcas y es información donde básicamente generan una necesidad de ser diferente a lo que eres, ¿no? En esta investigación que hacía en el tema de tesis que originalmente quería hacer, del que les platiqué de la mirada en la obra de Juan García Ponce, me topé con un libro muy interesante que hablaba justamente del ver en la publicidad, ¿no? Y por qué generan lo que generan. Y ellos decían algo que quiero retomar aquí. Ellos siempre van a generar un estado de insatisfacción con lo que hoy tú tienes y eres, porque entonces es la única manera en que tú vas a ir a comprar, ¿no? O sea, si yo te digo que todo es perfecto en tu vida, pues como para qué necesitas más cosas, ¿no? Pero si yo siempre genero una necesidad en ti, que hay muchas maneras visuales y auditivas de hacerte sentir que algo te falta, pues tú vas a venir a comprar un producto pensando que eso va a generar un cambio en ti, ¿no? Como hemos recibido esa información desde toda la vida, ¿no? Y entre más jóvenes sea quien ve este video, pues definitivamente así nació, incluso desde antes que viniera ya tenía un chorro de información adentro. Hay mucha información que yo creo que hace ruido
o un muro, una especie como de máscara entre eso que realmente es nuestra esencia, que como bien decía Citlali, en cada persona es diferente, pero sí creo que llega un momento en que muchas personas dejamos de preocuparnos tanto por cómo nos ven los demás para empezar a ver y a reconocer nuestra propia mirada, pero no es fácil, ¿no? O sea, todo el tiempo estás recibiendo información y por supuesto que hay momentos donde te preguntas cómo los otros te miran actualmente, ¿no? Porque ahorita voy al tema que hay personas que se quedaron en la mirada adolescente, ¿no? O sea, se quedaron con esa persona que fueron y no progresan, no hacen ese movimiento o no lo, digamos como en los sistemas operativos de las computadoras, no hacen una actualización de su sistema y se siguen viendo como esa persona cuando esa etapa ya no es, ¿no? Es empezar a ubicarlo en el aquí y en el ahora, en cuál es su realidad. Y su realidad a lo mejor es que pues, ya se cansa, que ya no tiene como esta misma energía de un chavo de 25, o sea, es poco a poco irlo ayudando a que vea cuál es su realidad en el aquí y en el ahora para que vaya haciendo este cambio. Sencillo no es. No. No, porque te puedes distorsionar en el camino, ¿no? O sea, yo creo que aunque ya tengas, digamos, ya vayas identificando más que tu mirada está actualizada con lo que hoy es tu realidad y hoy eres, o sea, tu esencia, yo creo que de pronto entran todavía como algunas, o sea, se me imagina como que entra la voz, o de pronto aparece el filtro del papá, ¿no? O en ciertos contextos, ciertas palabras que detonan en la mente de las personas, en la memoria corporal, en todo, que regreses a una situación y entonces no es que ya me miro completamente todo el tiempo, o sea, hay como momentitos donde de pronto viene el discurso de alguien que fue significativo para ti, ¿no? Y que seguramente en un momento o con ciertas detonantes vuelves a engancharte y seguramente en unos segundos puedes retroceder 20 años o 30 años sin darte cuenta, ¿no? Entonces, podríamos decir que el proceso de mirarte y reconocerte es como el ejercicio, algo que constantemente tienes que estar, digamos, revisando, como para ver en dónde estás, en qué momento estás realmente viéndote a ti o ya te estás viendo a través del filtro de algún otro. Claro, esto es un trabajo diario, es un trabajo inclusive minuto a minuto, ¿no? O sea, no puedes dejarlo como decir, bueno, de 5 a 6 me voy a mirar para ver, digo, lo puedes hacer, ¿no? O sea, sí lo puedes sí, hacer. es válida. Pero vaya, o sea, es un trabajo que vas haciendo constantemente, ¿no? Yo siempre hablo que así como la palabra tiene poder, la mirada también tiene poder, ¿no? Claro. Es decir, que en tanto yo me reconozca y yo me vea y yo sepa quién soy, que es algo muy complejo saber quién soy, pero que sepa con qué elementos o con qué herramientas cuento, ya estoy como del otro lado, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de la mirada tiene poder, el otro tiene todo el derecho, y otro me refiero a familiares, a papás, a la sociedad, claro. Al otro puede decir sobre mí lo que él quiera, me puede mirar como él quiera, pero yo tengo el poder de decir esto tomo y esto no, con esta mirada sí me quedo y con esta no. Desde ahí ya me empiezo a responsabilizar de mi vida. Claro. Y entonces dejo al otro. Yo trabajo con los niños en esta parte de la terapia lúdica, una frase que hace mucho tiempo yo la escuché y justamente era de mi esposo diciéndole, mi hijo se quejaba, tenía 2 años y medio, se quejaba de que un niño le decía, no sé, que parecía lobo, porque mi hijo era muy, muy velludo, y de hecho es muy velludo, ¿no? Era lobo. Y entonces mi esposo le dice, bueno, pues dile, el que lo dice lo es. Y entonces ahí ya se empieza a empoderar desde la palabra, pero también desde la mirada, ¿no? O sea,
Yo te repito que desde el inicio, o sea, tiene que ver todo, o sea, no puedes separar la mirada, la palabra, el olfato, el sentir, ¿no? O sea, va todo junto. Fíjate que ahorita que mencionabas esto de los niños, al inicio de esta emisión puse unos fragmentos, unos segundos de una película que quizás hayas visto, que se llama Malos Hábitos. Y la película habla mucho de los trastornos alimenticios, es una película mexicana, pero si recordarás, voy a hablar del caso de la niña, se las recomiendo, igual les voy a dejar el link del tráiler por lo menos para que traten de verla. Sobre los temas alimenticios es importante, pero lo quise llevar a la mirada porque son 3 historias, y una de las historias principales es de una señora, una adulta joven, que pues aparentemente lo tiene todo en su matrimonio, tiene anorexia y tiene una niña como de 10 años, y está terca con que quiere adelgazarla. La niña es súper glotona, le encantan, pues como cualquier niño, ¿no? Le gustan los dulces y ella de lo que menos está preocupada es por cómo me veo, todavía está en esa edad donde ella solo disfruta de comer, ¿no? Me parece que va a hacer su primera comunión y quiere que la niña se vea preciosa para que ante los demás luzca como una muñequita, ¿no? Y la niña empieza, o sea, ella no tenía problemas digamos, con lo llenita, porque ni siquiera estaba gorda, era una niña llenita a los 10 o 9, 10 años, pero cuando la mamá empieza todo el tiempo a hacer que ella se perciba de otra forma, ¿no? Entonces ella se empieza a agobiar y a tener un gran conflicto porque ama comer, pero resulta que ante los ojos de su mamá comer no está bien. Pero la forma en que nosotros nos miramos también tiene consecuencias de la forma que miramos a los demás. Evidentemente, si la mirada que tú tienes hacia tu persona es una mirada de enojo, de frustración, de desvalidación, de descalificación, es muy probable que eso también lo repliques de la forma en que miras el mundo y todo lo que ello contiene. Y estoy hablando de un adulto, ¿no? No estoy hablando de un niño porque son herramientas distintas, pero estoy pensando a lo mejor en un adulto joven. ¿Cómo esa persona desde su casa, por ejemplo, qué tipo de dinámicas sencillas podría empezar a hacer para empezar a hacer un cambio en su mirada? ¿Cómo esa persona podría, que no se siente cómoda con la forma en que se mira a sí misma actualmente, podría empezar a hacer a lo mejor tener algunas herramientas que pudiera empezar a ejercitar para decir, voy a empezar a hacer, aunque sea un pequeño cambio en esa mirada hacia mí que hoy no me gusta? Yo tengo un ejercicio buenísimo. A ver. 500 cualidades. Ok, 500 cualidades. Okay. Si logran encontrar 1000 sería ideal, pero 500 cualidades. Escribirlas, pero que sea un trabajo solamente para uno, porque vaya, se pueden meter a internet y sacar todas las características, ¿no? O sea, sí, simplemente que empiecen a observar quiénes son. Es muy difícil, porque si yo pido 500 defectos, bueno, los tiene y tiene hasta más, ¿no? Sí. Pero cuando se trata de esta mirada amorosa hacia uno mismo, y de ahí viene el juzgarnos, esta parte de la calificación. Yo me califico en tanto el otro, yo me califico en tanto lo que se espera de mí, ¿no? Entonces, yo siempre inicio una terapia con cualidades, o sea, ¿quién eres tú? Empieza a reconocerte desde las cualidades, empieza a reconocerte y que justamente las cualidades yo lo manejo como habilidades de vida, ¿no? Es igual una cualidad a una habilidad de vida, porque justamente es lo que te va a ayudar para estar en relación al otro y sentir menos displacer contigo. Y entonces, las cualidades o las herramientas de vida, a mí me gusta más llamarlo como una herramienta de vida, cuando tú le dices una cualidad, ya le pones un dejo de peso, de etiqueta, ¿no? O sea, yo no tengo cualidades, yo no me miro con cualidades. Y cuando le llamas herramientas de vida, justamente la gente ya
empieza a decir, pues sí soy sociable, pues sí soy puntual, pues sí soy honesto, pues sí soy responsable, ¿no? O sea, ya tiene que ver con otra connotación y con otra presión. Le quitas la presión social que tiene una cualidad, o la palabra cualidad. Pues Citlali, la verdad es que este tema es súper interesante. Ojalá que digamos que la gente con estas herramientas del poder de la palabra, del escuchar y del resignificar su propia mirada, tenga más herramientas para sentirse mejor consigo mismo e, insisto, como dije al principio, mejorar su relación con el mundo, ¿no? Que al final, como bien dice Citlali, pues somos seres sociales, ¿no? No podemos evitar socializar con los demás, porque pues en eso consiste la vida de un ser humano prácticamente, ¿no? Te agradezco mucho por mirarme, yo te miro, y pues quienes también nos miraron el día de hoy, se puedan mirar al espejo y reconocer esas habilidades para la vida que, como bien dice Citlali, todos las tenemos. Nadie, y eso sí lo puedo firmar con sangre, nacimos sin esas habilidades. Todos las tenemos y las vamos desarrollando en el tiempo. Nada más que no nos hemos tomado la molestia de observarlas, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con ese ejercicio. Muchas gracias por haber estado aquí, Citlali. No, al contrario, gracias por haberme invitado y bueno, pues nos estamos mirando desde el alma. Así es. Hasta luego, mis no pertenecientes. Buena tarde. Hasta luego.